El día que Jeffrey Woods y su familia llegaron a su nuevo hogar, el cielo estaba nublado y el clima bochornoso. El cielo gris parecía acentuar su estado de ánimo. Jeff no estaba emocionado de estar aquí. Sin embargo, su nuevo hogar era hermoso, un verdadero ejemplo del nuevo éxito de su padre, pero, aún así, no era el hogar que había conocido. Una semana después de instalarse, Jeff y Liu se despertaron temprano. El cielo era de un azul nítido y hermoso, y aunque el calor de Luisiana estaba jugando sus trucos crueles habituales, los hermanos decidieron que un paseo en bicicleta por la mañana para explorar el área sería el boleto perfecto para combatir las leves punzadas de nostalgia que habían sentido. Ambos han estado experimentando durante la última semana. Extraño mi hogar, espetó Liu, mientras Jeff untaba salsa en el burrito calentado en el microondas que le serviría como desayuno. Yo también, Liu, pero supongo que este es nuestro hogar ahora, así que tenemos que aprovecharlo al máximo. Lo sé, pero todos nuestros amigos y demás están de vuelta en Nueva Orleans. ¿Recuerda ese edificio al que siempre nos acercábamos sigilosamente y veíamos cómo se encendían las luces de la ciudad? Lo extraño, respondió Liu, con voz baja. Sí, y ZM Video, el propietario nos conocía y siempre nos dejaba alquilar películas con clasificación R sin nuestros padres, y siempre nos conectaba con un alquiler de videojuegos gratis si conseguíamos algunas películas. Sí, extraño eso también, pero Liu, Liu interrumpió. Lo sé, tenemos que aprovechar esto al máximo, pero, aún así, este lugar parece tan falso, y mamá y papá todavía nos tratan como si ni siquiera estuviéramos aquí. Sí, lo hacen. Esperaba que la nueva casa mejorara su estado de ánimo, pero ¿qué podemos hacer? Liu no tenía respuesta. Jeff terminó su desayuno y los dos niños salieron de la casa para montar sus bicicletas y explorar un poco más. Resultó que la subdivisión a la que se mudaron estaba bastante cerca de un grupo de tiendas en un pequeño centro comercial. Village Shopping Center era el nombre de la fila corta de negocios. Dentro de estos había un Pizza Hut, un restaurante chino, una tienda de tabaco, una tienda Sprint y, lo que más entusiasmaba a Jeff y Liu, una tienda de vídeos. Tendremos que hacer que mamá o papá vengan aquí y abran una cuenta para poder alquilar películas, mencionó Liu mientras Jeff volteaba una caja para leer la descripción de una película de terror. Mierda, tienes razón, espetó Jeff, sintiendo un poco de frustración ante este pensamiento. Sabía que conseguir que sus padres vinieran aquí y establecieran una membresía tomaría una eternidad, ya que su rutina habitual después del trabajo era irse a habitaciones separadas hasta que tuvieran suficiente hambre para salir y hablar. Jeff miró a la chica que trabajaba detrás del mostrador, tal vez pueda ir allí y convencerla dulcemente para que nos dé cuentas, bromeó. Sí, claro, Jeff, una mirada hacia ti y probablemente nos prohibirá, comentó Liu, con una amplia sonrisa en su rostro. ¿Dudas de mí, hombrecito? ¿Dudar? El tipo que besó a dos chicas y casi tocó una teta, nunca, por favor, ve y pon todo el encanto. Lo que sea, podría haberme tirado a esa chica, pero sus padres llegaron a casa y la última vez que me contaste esa historia, dijiste que sus padres estaban fuera de la ciudad y que su hermana volvió a casa. Jeff se puso nervioso y mientras intentaba hacer que volviera otro, la chica detrás de la caja registradora eliminó todas las dudas hablando con los chicos. Oye, ¿no son esas tus bicicletas?, preguntó la joven, señalando hacia la ventana de vidrio. Jeff y Liu miraron y vieron a tres niños afuera, dos de los cuales estaban dando vueltas en círculos en las bicicletas del hermano Woods. Las hacían girar y luego saltaban, dejando que las bicicletas chocaran con el pavimento, solo para levantarlas y montarlas de nuevo. Los dos niños que montaban las bicicletas eran delgados, mientras que un niño más corpulento estaba parado en la acera, bebiendo un Red Bull y mirando. Jeff y su hermano se dirigían hacia las puertas de la tienda de vídeos, cuando el niño gordo los vio venir. Jeff no pudo escuchar lo que les dijo a sus dos amigos, pero hizo una especie de gesto mientras gritaba, y los otros dos chicos tiraron las bicicletas donde estaban y caminaron hacia la acera, directamente hacia los dos hermanos. ¿Esas son tus bicicletas?, preguntó uno de los chicos cuando Jeff y Liu entraron al calor del verano. Sí, ¿por qué los estás montando?, Liu preguntó bruscamente.
Acabamos de verlos allí, hombre, relájate, pensamos que alguien los dejó afuera para nosotros, respondió el mismo niño, mientras sus dos amigos se unían a él a cada lado. Jeff, decidido a hacer un buen comienzo aquí, trató de cambiar el curso de esta confrontación. Bueno, son nuestros. Nos acabamos de mudar aquí hace una semana, vivimos en Fairmont Avenue, a pocas cuadras de aquí. Solo estábamos revisando el vecindario. Jeff esperaba que un tono cortés pudiera cambiar las cosas, pero supo por la mirada insolente en el rostro del niño que se trataba de una apuesta difícil. Bien por ti, ¿te mudaste a algún lado?, comentó el niño gordo. Oh, sí, Troy, habló el primer chico, se mudaron a esa casa de mierda con el camino de grava. Me preguntaba quién se mudaría a ese lugar. Bueno, Randy, ahora lo sabemos, respondió el niño grande, aparentemente llamado Troy. Jeff, todavía tratando de salvar la conversación, intentó bromear pacíficamente una vez más. Está bien, entonces eres Troy y eres Randy. Bueno, yo soy Jeff y este es mi hermano Liu, nos acabamos de mudar aquí desde Nueva Orleans. ¿No estás en Nueva Orleans ahora?, comentó el tercer chico, que acababa de decidir hablar. Sí, ¿y quién diablos dijo que podías llamarnos por nuestros nombres?, preguntó Randy, esa sonrisa insolente y privilegiada nunca abandonó su rostro. Jeff sonrió y le respondió a Randy. Bueno, creo que podría haberte llamado maldito imbécil, pero pensé que te daría el beneficio de la duda. En ese momento, una llamarada de ira reemplazó la sonrisa que había descansado en el rostro de Randy durante todo este intercambio. Los otros dos chicos, Troy y el aún desconocido tercer miembro de su banda, parecieron quedarse momentáneamente en silencio. Tal vez no estaban acostumbrados a que los plantaran cara. Oh, lo siento, ¿ese lenguaje era demasiado adulto para ti?, preguntó Jeff. ¿Y tú, chico tranquilo, sabemos que esto no es Nueva Orleans?, le dijo Jeff al niño delgado que le había recordado sus ubicaciones geográficas, porque si esto fuera Nueva Orleans, a ustedes tres ya les habrían pateado el trasero por tocarse. La mierda de otra persona. El chico delgado miró de un lado a otro a sus dos amigos, sin embargo, Randy, claramente el líder, parecía saber qué decir. Kate, ¿vas a dejar que esta pequeña perra te hable así? Jeff conocía esta parte. Y aunque tenía muchas ganas de golpear a Randy y sus amigos, una verdadera preocupación de repente invadió su mente. Si él y Liu se peleaban en su primera semana en este nuevo vecindario, sus padres se asustarían. Prácticamente podía oírlo ahora. Y aunque las cosas habían estado lejos de ser perfectas en su hogar, incluso después de la mudanza, había una paz que se había apoderado de la familia, y Jeff, luchando contra sus impulsos, decidió hacer todo lo posible para mantenerla. Jeff miró a los tres niños suburbanos muy bien vestidos y de aspecto muy privilegiado que tenían delante y los despidió. Ustedes son aburridos, vamos Liu, déjenlos continuar con sus citas de juego sin nosotros. Liu se rió de eso y siguió a su hermano hacia las bicicletas. Sin embargo, Randy y su pequeña pandilla de aspirantes a matones no aceptarían nada de eso. Se movieron para bloquear a Jeff y su hermano una vez más. ¿A dónde vas, coño?, preguntó Randy, empujando a Jeff. Jeff se dio cuenta de que el empujón no tenía una convicción real. Randy estaba tratando de descifrarlo, viendo dónde estaban sus botones. Eventualmente empujaría más fuerte, pero Jeff se tragó la ira que se acumulaba lentamente dentro de él una vez más. Liu tomó un poco más de excepción al empujón. Vamos a la casa de tu mamá, mi hermano y yo ahorramos un par de dólares haciendo las tareas del hogar y escuchamos que ella no cobra mucho. Cuando las palabras salieron de la boca de Liu, Randy pareció registrar solo una pequeña parte de todo. Randy Aiden se había criado en Mandeville. Su padre era socio de una firma local que ganaba mucho dinero, algo más que Jeff pronto aprendería. Randy y sus amigos, aunque tenían la misma edad que Jeff, habían crecido en circunstancias muy diferentes. Estaban acostumbrados a que los escucharan. Estaban acostumbrados a ser temidos. De hecho, Randy, el blanco del insulto, se quedó allí parado. En realidad, era Troy, el niño gordo que dio un paso adelante, con los puños y los ojos entrecerrados por la ira. ¿Con quién hablas?, Troy gritó y le dio un golpe salvaje a Liu.
Liu, que estaba en mejor forma y había peleado con Jeff una o dos veces durante el tiempo que pasó boxeando, pudo evitar el golpe, pero apenas. Si eso hubiera sido todo, podría haber terminado allí una vez más. Troy claramente fue tomado por sorpresa por la velocidad de Liu, y en realidad no intentó otro golpe. Sin embargo, estos eran matones, niños que corrían en manada por una razón. El flaco, Kate, dio un paso alrededor y lanzó un puñetazo que conectó con el lado izquierdo de la cara de Liu. Jeff había visto suficiente. Le había sorprendido lo rápido que esto se convirtió en golpes, aunque lo había esperado casi desde el principio. Cuando conoció a Randy y sus amigos, sintió curiosidad. A partir de ahí había desarrollado una molestia con ellos, y lentamente esa molestia se había convertido en ira. Sin embargo, al ver el puñetazo de Liu, al ver el pequeño hilo de sangre que se formaba en el labio inferior de su hermano, al ver la mirada de satisfacción engreída en el rostro de Kate, esa ira que sintió Jeff de repente explotó en una rabia que nunca había sentido. Su vida. Jeff Watts no dudó. Dio un paso adelante, sus pies cayeron automáticamente en la postura correcta que había aprendido de las clases de boxeo en las que su padre lo inscribió una vez, y lanzó una poderosa mano derecha a la cara de Kate. El chico flaco no tuvo tiempo de registrar conmoción o dolor. El puñetazo lo tomó por sorpresa y sus rodillas se doblaron. Kate cayó al suelo en un montón de confusión y miedo creciente. Randy, el llamado líder aquí, estaba casi demasiado sorprendido para moverse. Tenía bastante experiencia iniciando peleas, pero no registraba tiempo real para perderlas. Nunca había sentido que se le escapaba el control de una situación. Estaba acostumbrado a estar al mando. Así que ahora, ver a uno de sus amigos caer tan rápida y fácilmente, lo dejó en un estado de shock que no tenía idea de cómo abordar. Troy, por otro lado, parecía tener un plan, lanzar otro golpe. Se movió hacia Jeff engañosamente más rápido de lo que su peso parecía permitirle, y lanzó dos golpes igualmente rápidos. Sin embargo, Jeff no tuvo ningún problema en dejar de lado ambos intentos. Troy, que parecía perdido por las acciones, en realidad bajó los brazos, como si dijera, «Caramba, ¿qué hago ahora?». Jeff tenía la respuesta. Se acercó, lanzando 3 ganchos al estómago de Troy. Los ojos del niño fornido se abrieron como moldes para pasteles, una analogía apropiada, pensó Jeff. Se tambaleó hacia atrás, agarrándose el estómago palpitante. Jeff no perdió el tiempo y avanzó una vez más, lanzando un fuerte puñetazo en la mandíbula del niño grande, lo que provocó que Troy cayera rápidamente sobre su trasero. Jeff recordó al rehipo del juego Punch-Out que solía jugar. No pudo evitar sonreír. Jeff ahora centró su atención en Randy. Avanzó hacia el chico, sintiendo que algo nuevo se formaba dentro de él. Todavía sentía la ira, la rabia en realidad, por las payasadas de estos 3 imbéciles. Tuvieron el descaro de meterse con sus bicicletas, el descaro de insultar a 2 niños que nunca habían conocido y, por supuesto, la máxima ofensa, tocar a su hermano. Sin embargo, mezclado con esta rabia también había un placer dulce y placentero. No solo les estaba pateando el trasero, sino que amaba cada segundo. Era como si la alegría de mostrarlos se mezclara perfectamente con la rabia que sentía hacia ellos. Juntos, formaron una sensación de poder sádica y controlada. Eso fue hasta que Liu se paró frente a él. Jeff, detente, es suficiente. ¿Por qué parar ahora, Liu? Ellos querían esto, respondió Jeff con una voz monótona que Liu nunca había oído salir de la boca de su hermano. ¿Está llamando a la policía? Mira. Liu volvió a gritar y, esta vez, Jeff volvió a la realidad del tiempo suficiente para escuchar. Miró a la empleada de la tienda de vídeos y la vio al teléfono, hablando frenéticamente y señalando hacia el estacionamiento. De repente, la extraña neblina sádica de Jeff se derrumbó y recuperó su antiguo yo. Joder, vamos. Declaró rápidamente, y él y Liu montaron sus bicicletas y se dirigieron hacia la salida del estacionamiento. Sí, será mejor que corras. Randy llamó detrás de ellos. Jeff y Liu no prestaron atención y se alejaron pedaleando. Unas cuadras calle abajo se desmontaron de sus bicicletas y empezaron a caminar juntos. Al principio, ninguno de los hermanos habló, luego Liu rompió el silencio.
Jeff, gracias por defenderme allí atrás, gracias. Sí, esos tipos eran unos pedazos de mierda, se lo merecían, respondió Jeff, mirando hacia la calle mientras caminaban. Lo que pasó. Nunca te había visto así antes. Solo defendiéndome, Liu, ¿qué se suponía que debía hacer? ¿Dejar que te golpearan? Apuesto a que van a nuestra escuela, apuesto a que los veremos allí y no olvidarán esto. ¿A quién le importa? No pedimos mudarnos aquí, no pedimos nada de esto. Mamá y papá solo querían una casa más grande en un vecindario más agradable, y nos acompañó en el viaje, nos gustara o no. ¿Crees que me importa una mierda lo que estos niños ricos imbéciles piensen de nosotros? Dijo Jeff, y volvió a mirarse los pies. ¿Crees que nos meteremos en problemas? Preguntó Liu. ¿Para qué? ¿Para defendernos? Sí, supongo que tienes razón, ellos lo iniciaron, respondió Liu, y para el hermano, el asunto estaba cerrado. Sin embargo, las cosas estaban lejos de terminar. Descubrieron que el problema del que creían haber escapado los estaba esperando en la puerta de su casa. Jeff y Liu vieron los coches de policía mucho antes de que llegaran a su entrada. 2 coches de policía, ambos estacionados frente a su casa. Ambos sintieron que se les encogía el estómago, ya que sabían muy bien por qué estaba allí la policía. Los hermanos entraron a la sala, para ver a sus padres sentados en el sofá, los 2 policías de pie, apoyados en la pared, escribiendo en sus cuadernos. ¿Qué hicieron ustedes dos? Sheila prácticamente chilló cuando los 2 chicos entraron a la casa. Liu, más joven y menos centrado que Jeff, comenzó a ponerse a la defensiva. Algunos niños intentaron tirarnos abajo en esa tienda de vídeos, estaban jugando con nuestras bicicletas y cuando salimos, nos dieron en la cara. Esa no es la forma en que lo escuchamos. Matt Watts intervino, su voz firme y llena de ira e insatisfacción. No papá, eso es lo que pasó, comenzó a explicar Jeff. Estábamos en Friendly Video, mirando alrededor de la tienda, cuando estos 3 niños comenzaron a andar en nuestras bicicletas. Todo lo que hicimos fue caminar afuera, y los niños comenzaron a hablarnos mal, tratando de provocar una pelea. Cuando intentamos irnos, uno de ellos golpeó a Liu. Finalmente, uno de los 2 policías habló. Su etiqueta con el nombre decía Williamson. Chicos, tenemos algunas quejas serias sobre ustedes dos. Por lo que dicen los testigos oculares en el centro comercial, ustedes dos comenzaron la confrontación con Randy y sus amigos. Jeff se dio cuenta de lo familiar que era el tono del policía cuando dijo el nombre de Randy. Después de todo, este era un pueblo pequeño, y había muchas posibilidades de que este policía entrenara a Randy en las ligas menores o bebiera cervezas con su padre. Demonios, incluso era posible que este policía pudiera ser el tío de uno de los matones. No señor, respondió Jeff, no lo empezamos nosotros, lo hicieron ellos. Solo queríamos nuestras bicicletas, solo queríamos irnos. Nos bloquearon. Williamson continuó, como si no hubiera oído nada. Jeff dijo, varios testigos, incluido el empleado de la tienda de vídeos, dicen que tú golpeaste primero. Dicen que los muchachos andaban en sus bicicletas, pero déjeme preguntarle esto, ¿encadenó sus bicicletas a algo o simplemente las dejó afuera de la tienda? ¿Qué es eso? Exigió Liu. Bueno, hijo, si dejaste tus bicicletas tiradas en la calle, no puedes culpar exactamente a Randy y sus amigos por andar en ellas, ¿verdad? Sería diferente si los hubiera asegurado de alguna manera, pero simplemente los dejó allí. Mamá, papá, no creerán esta basura, ¿verdad? ¿Sabes que Liu y yo no comenzamos peleas, cuando lo hemos hecho? Estos 3 gamberros se metieron con nosotros, y si no puedes darte cuenta de que estos policías se están poniendo de su lado, entonces tienes que abrir los ojos. Jeff sabía que estaba patinando sobre hielo delgado, pero esa rabia exigía algún tipo de satisfacción. Jeffrey, no hables de estos oficiales en ese tono de voz, y tampoco nos hables de esa manera. Ahora, es bastante obvio que ustedes dos no son felices aquí, que extrañan su antiguo hogar, pero comenzar peleas en la calle no va a cambiar nada. La madre de Jeff respondió bruscamente. Escuchen muchachos, tienen suerte. Ninguno de los padres quiere presentar cargos. Esto será reportado como una simple pelea entre adolescentes. Pero ten cuidado, ambos están sobre aviso.
Esta es una ciudad tranquila, no como Nueva Orleans. Aquí no toleramos este tipo de comportamiento. Si ves a Randy, Kate o Troy, te sugiero que les digas que lo sientes. Los estaremos vigilando a ambos, así que no dejes que esto vuelva a suceder. No querrás tener antecedentes penales, ¿verdad? Jeff sintió que su ira burbujeaba y no podía contener su lengua. ¿Quién es él para usted, oficial Williamson? ¿Randy es tu sobrino? ¿Es el hijo de un amigo? ¿O tal vez vas y te tiras a su madre mientras estás de servicio? ¿Cuál es, oficial? Eso es todo, ambos vayan a sus habitaciones. Matt Wobbs aparentemente descubrió que no era mudo después de todo, ya que ordenó a sus hijos que salieran de la habitación. Jeff y Liu subieron las escaleras, sin embargo, se negaron a agachar la cabeza avergonzados o arrepentirse. Ninguno de sus padres les habló por el resto del día. Jeff y Liu se quedaron arriba, ventilando su frustración compartida el uno con el otro. Los habían jodido, incluso a su corta edad, lo sabían. Se consolaron un poco con el hecho de que al menos no habían sido arrestados ni citados, pero, aún así, vieron lo que realmente estaba pasando aquí. Ese policía estaba protegiendo a Randy, susurró Jeff a su hermano menor. No jodas, respondió su hermano. Tenemos que cuidarnos a nosotros mismos. Tenemos que cuidarnos entre todos. ¿Lo viste ahí abajo? Incluso nuestros padres no nos defendieron. ¿Sí? ¿Qué diablos pasó con eso? Preguntó Liu. Imagínese, su imagen de mierda, eso es lo que pasa. Todo lo que les importa es encajar aquí. Quieren asegurarse de mezclarse con el resto de las familias de Stanford. No más peleas, si volvemos a ver a Randy o a sus dos amigos idiotas, simplemente nos alejamos, ¿de acuerdo? Pero Jeff, ¿puedes patearlos? ¿Por qué nos iríamos? Preguntó Liu. Porque no puedo sacarles la mierda a los policías, Liu, no puedo sacarles la mierda a mamá y papá, y eso es lo que nos atraparía. Maldito Randy y sus amigos están protegidos aquí, tú y yo, no lo estamos. Entonces, si los vemos, solo evítalos, ¿de acuerdo, por favor? Liu asintió, sin embargo, me siento como una pequeña perra, le debo a Kate por golpearme. No, no lo harás, le pagué por eso, y también le pagué a su gordo amigo. Espero que nos dejen en paz ahora, suspiró Jeff. Jeff y Liu no supieron nada de sus padres durante el resto del día. Permanecieron en sus habitaciones hasta altas horas de la noche y finalmente bajaron a comer después de asegurarse de que sus padres se habían ido a la cama. Liu dijo que se sentía aliviado por eso, pero Jeff tenía la sensación de que lo peor estaba por venir. Jeff tenía razón, a la mañana siguiente, cuando los dos hermanos bajaron juntos las escaleras para desayunar, sus padres ya estaban sentados en la mesa del comedor, mirando a los niños, sin aprobar nada de lo que veían. Siéntate, dijo Matt rotundamente. ¿Qué está pasando? Preguntó Liu. Siéntate. Matt dijo de nuevo, la ira bailando en las palabras. Los chicos obedecieron sin más preguntas. Matt Wobbs comenzó su diatriba. Lo que sea que fue ayer, golpear a algunos niños por tocar sus bicicletas, hablar mal de la policía, faltarnos el respeto a mí y a su madre, eso termina hoy. No golpeamos a nadie por tocar nuestras bicicletas. Espetó Jeff. Cállate, Jeff, esta es una conversación unidireccional. Su padre ladró. Ese chico, Randy Aiden, su padre es socio de mi firma, ¿lo sabías? Incluso pensaste en eso cuando lo estabas atacando por tu bicicleta olvidada de Dios. Simplemente no pensaste, ¿verdad, Jeff? Agregó Sheila. ¿Cómo podría haber sabido eso? Matt continuó. Bueno, pasé toda la mañana hablando con su padre por teléfono. Su papá está dispuesto a dejarlo todo, pero mierda hijo, tengo que lidiar con eso en el trabajo ahora. ¿Tienes idea de cuánto daño podría haberme hecho esto a mí, a nuestra familia? Jeff sintió que la rabia regresaba y luchó con todas sus fuerzas para mantenerla sofocada. En cambio, una vez más trató de apelar al lado paterno de los dos adultos. Mamá, mira la cara de Liu, le partieron el labio, ¿no puedes ver? Todavía está hinchado. Liu volvió la cabeza para mostrar mejor la herida. Dios mío, Jeff, entonces un niño jugó un poco duro con tu hermano, ¿es esa alguna razón para pelear con ellos?
Quería entablar amistad con algunas de las otras familias de este vecindario, pero gracias a ti, simplemente no sé, tan pronto como Jeff o su hermano pudieron construir una defensa adecuada, su padre comenzó a hablar de nuevo. Entonces, tu madre y yo hemos hablado de esto. Como solo quedan un par de semanas de vacaciones de verano, hemos decidido que Liu debería pasar el resto de la temporada en casa de la tía Marcy. Ya hemos hablado con ella y está dispuesta a dejar que él salga y se quede. Tanto Jeff como Liu quedaron anonadados por esta decisión. Ambos niños comenzaron a protestar al mismo tiempo, pero vieron la mirada en los rostros de sus padres. La decisión fue tomada. ¿Por qué no podemos ir los dos entonces? Jeff preguntó, un último esfuerzo por al menos alejarse de sus padres. Marcy no los quiere a los dos allí, dice que ustedes dos son demasiado bulliciosos y, francamente, estamos de acuerdo, respondió Sheila. Y así fue, Liu fue trasladado a la casa de su tía en Avita Springs, Luisiana, un lugar aún más pequeño y aburrido que Mandeville, si uno puede creer eso. Jeff vio a su hermano irse y luego caminó de regreso a su habitación. Sintió esa rabia. Sin embargo, comenzó a sentirse casi placentero para él. No podía explicarlo. Estaba furioso por este giro de los acontecimientos, sus padres habían dado la espalda a sus propios hijos. Sin embargo, a pesar de todo, estos nuevos sentimientos que estaba experimentando no eran del todo terribles. Esta ira, por ejemplo, casi podía saborearla. Se sentía como un jarabe espeso y dulce, revolviéndose en él. Por supuesto, conocía el ingrediente extra que completaría el sabor. Esa alegría satisfactoria que había sentido cuando tuvo a Randy y sus amigos contra las cuerdas el día anterior, que se mezcló perfectamente con la ira, para crear algún producto embriagador que Jeff casi deseaba ahora. Se durmió acostado en su cama pensando en ese jarabe, ese espeso, viscoso, que parecía abrirse paso hasta el tejido mismo de su alma. Lo quería, pero sabía que era destructivo y que nada bueno podría salir de probarlo de nuevo. Pasaron varios días y las tensiones entre Jeff y sus padres eran altas. Sin Liu cerca, no tenía nada que hacer excepto sentarse en su habitación y jugar videojuegos. Salió, pero no se aventuró lejos de casa. Sabía que, si Randy y sus matones volvían a aparecer, probablemente resultaría en otra pelea. Durante unos días, funcionó bien, y Jeff creía que podía superarlo. Sin embargo, su madre cambió todo eso un sábado por la mañana temprano. Jeff fue despertado repentinamente por la fuerte luz del sol que le dio en la cara. Escuchó a su madre tararear, algo que rara vez hacía. Incluso en su estado medio dormido, sabía que el tarareo era forzado. Lo estaba haciendo para despertarlo, y pensó que la luz del sol adicional haría que las cosas llegaran allí aún más rápido. Cuando notó que los ojos de Jeff se abrieron, se acercó a su cama y comenzó a hablar en un tono que simplemente rezumaba falsa jovialidad. Al principio, Jeff se había negado. ¿Podría su madre hablar en serio? ¿Realmente esperaba que él fuera y se hiciera amigo de Randy? Todavía estaba en la cama cuando su madre dejó de tararear incesantemente el tiempo suficiente para decirle que se levantara y se vistiera. Una vez que supo por qué, le dijo que no, de ninguna manera en el infierno. Sin embargo, su madre era una manipuladora astuta y sabría exactamente qué haría el trabajo. Le prometió a Jeff que, si él hacía esto por ella, iba y hacía que funcionara con Randy, Liu podría volver a casa al día siguiente. Ella había golpeado a Jeff justo en la esquina con eso. No tuvo más remedio que estar de acuerdo. Poco tiempo después, Jeff y su madre estaban llegando a la entrada de la casa de Randy. La madre de Randy abrió la puerta. Hola, debe ser Jeff, saludó. Jeff sonrió débilmente y confirmó que, de hecho, era quien era. Hola, soy Sheila Watts, encantada de conocerte finalmente en persona. Anunció la madre de Jeff, pasando junto a su hijo y extendiendo una mano a la madre de Randy. Sheila, encantada de conocerte, soy Brigitte Aiden. Lamento escuchar que nuestros muchachos tuvieron un pequeño percance el otro día. Ya sabes cómo es con los adolescentes, las hormonas se vuelven locas y todo. Randy nunca se mete en peleas, pero me explicó que Jeff y su hermano todavía son nuevos en el área y aún no han aprendido cómo hacemos las cosas en Mandeville, ¿no es así, Jeff? Jeff no pudo resistir un pequeño golpe. Sí, lo siento, señorita Aiden.
Liu y yo no teníamos idea de que estaba bien que su hijo y sus amigos se metieran con nuestras bicicletas sin preguntar. Brigitte, recibe esa boca de su padre, nunca sabe cuándo callarse. ¿Qué tal si tú y yo entramos y tomamos un café y me puedes contar todos los grandes chismes sobre Mandeville mientras nuestros muchachos se conocen de la manera correcta? Randy está en su habitación. Jeff, arriba, segunda puerta a tu izquierda. Estoy segura de que escucharás el sonido de sus videojuegos o algo así, dijo Brigitte con muy poco humor en su voz. Gracias, señora, respondió Jeff, y entró en la casa. Jeff llamó a la puerta y escuchó a Randy responder, adelante. Oye, entonces, supongo que escuchaste, nuestros padres quieren que pasemos el rato, que nos conozcamos, dijo Jeff con poca convicción. Sí, esa es mi mamá, está bien, a ella no le gusta el drama. Honestamente, creo que ella se preocupa demasiado, quiero decir, soy genial si eres genial. Jeff se sentó en el suelo junto a Randy y entabló una conversación. Entonces, resulta que tu papá es el jefe de mi papá, se asustó por la pelea en el estacionamiento. De hecho, estaba preocupado de que lo despidieran o algo así. Mi papá es como el jefe de todos. Joder, lo odio. Creo que la mitad de los niños de mi escuela me hablan porque sus padres están conectados de alguna manera con la firma de mi papá. ¿Por qué lo odias?, preguntó Jeff. Porque es falso, todo este maldito pueblo es falso. Lo descubrirás sobre la marcha, pero créeme, todos los que viven aquí intentan fingir que son otra cosa. Mis padres me obligan a hacer toda esta mierda, todos los trofeos y esas cosas, solo para poder presumir, eso es todo. Jeff sonrió, sé cómo te sientes. Mi papá me tenía en clase de boxeo hace un año, porque un compañero de trabajo suyo tenía un hermano que trabajaba en el lugar o algo así. Sin embargo, tan pronto como ese tipo renunció, estuve fuera de ese gimnasio la semana siguiente. Ojalá fuera así de fácil, respondió Randy, odio jugar béisbol, pero mi papá seguramente me invitará de nuevo el próximo verano y el verano siguiente. Es como, él sabe que lo odio, pero quiere asegurarse de que esté ahí afuera con el estúpido nombre de su compañía en la parte de atrás de mi camiseta. Randy, ¿por qué tú y tus amigos jodisteis nuestras bicicletas el otro día? Te lo dije, esta ciudad es falsa y aburrida como la mierda. No hay nada que hacer aquí. Tenemos que encontrar cosas que hacer. Quiero decir, hay tantas veces que puedes pasar el rato en la tienda de vídeos o andar por los caminos de tierra en el bosque. Todas las chicas aquí están engreídas, todas las tiendas cierran temprano, no hay centro comercial y el cine está al otro lado de la ciudad. Simplemente estábamos aburridos, así que lo siento, supongo. Está bien, respondió Jeff, creo que yo también lo siento. Las cosas fueron demasiado lejos. ¿Te refieres a la pelea?, Randy preguntó. Esa mierda fue realmente genial. Esos tipos, Kate y Troy, solo se alimentan por culpa de mi papá. Es como te dije, estoy bastante seguro de que sus padres los obligan a pasar el rato conmigo. La tarde transcurrió y Jeff pronto olvidó que se trataba de un arreglo obligatorio. De hecho, empezó a caerle bien Randy, claro, su primer encuentro fue un poco incompleto, pero se estaba acercando al chico, descubriendo que no era tan malo una vez que sus amigos idiotas fueron eliminados de la ecuación. Aproximadamente una hora después, las cosas tomaron un nuevo giro. Jeff escuchó los chasquidos gemelos de las puertas de dos autos cerrándose casi al unísono, y luego escuchó el arranque del motor. Dejó caer el control del juego y miró por la ventana de la habitación de Randy, justo a tiempo para ver a su madre y a la madre de Randy retroceder por el camino de entrada. Nuestros padres se van, dijo Jeff. Ya era hora, pensé que mi mamá eventualmente convencería a tu mamá de ir de compras, o ir a tomar un café, o algo así. Jeff escuchó a Randy pausar el juego. Oye, Jeff, baja las escaleras, quiero mostrarte algunas cosas geniales, invitó Randy, y Jeff lo siguió. Randy llevó a Jeff al garaje. Hacía calor allí dentro, con la puerta principal cerrada. Sin embargo, el garaje estaba bien cuidado y Jeff observó montones de revistas debajo de un banco de trabajo, así como herramientas y otros artículos de utilidad apilados. De pie en el pequeño garaje cerrado, con el calor de finales de verano persistente, Jeff comenzó a sentirse un poco incómodo.
A pesar del hecho de que él y Randy parecían estar unidos durante las últimas horas, Jeff no podía ignorar la sensación de que las cosas eran diferentes ahora que los adultos se habían ido. ¿Qué querías mostrarme?, preguntó Jeff. Espera, déjame tomarlo, respondió Randy, sacando las revistas para revelar una pequeña caja roja. Jeff observó cómo Randy sacaba la caja y la abría. Míralo, la pistola de bengalas de mi papá, anunció Randy, y agitó la pistola tubular roja. Vaya, ten cuidado con eso. Jeff gritó, más por sorpresa que por verdadera preocupación. Está bien amigo, no seas un marica, ni siquiera está cargado, dijo Randy. Sin embargo, Jeff observó mientras sacaba una de las bengalas de un compartimiento trasero. Randy luego continuó jugando con la pistola de bengalas, abriéndola y cargando una bengala. Ahora está cargado, anunció. Mi papá me mostró cómo usar esto el año pasado cuando salimos a navegar. A veces lo saco atrás y tiro bengalas a los árboles. Pero, tal vez esta vez no necesito un árbol. El cambio en la voz y el comportamiento de Randy era imposible de ignorar. Está bien, arma genial. Sin embargo, volvamos a la casa, hace calor aquí, además, tengo hambre, ¿qué tienes para comer? Sin embargo, cuando Jeff se dio la vuelta para cruzar la pequeña puerta que conducía a la casa, su camino se vio bloqueado repentinamente por dos rostros más familiares. ¿A dónde vas, Jeffrey? El niño gordo, Troy, espetó, mientras él y Kate entraban en el garaje. A ustedes dos, idiotas, les tomó bastante tiempo llegar aquí, tuve que cuidar a este maricón todo el día, gritó Randy, una alegría malvada estaba presente en sus palabras. Lo siento, Randy, pero Kate tuvo que cortar el césped de su patio delantero antes de que sus padres lo dejaran salir, dijo Troy, con un tono tímido en su voz. Es genial, estamos aquí ahora, dijo Kate. ¿Qué diablos está pasando? Jeff preguntó, mirando a Randy. Se dio cuenta de que Randy todavía tenía la pistola de bengalas en sus manos. Te diré lo que está pasando, Jeff. Le debes a Kate y Troy una disculpa por lo que hiciste. Le diste un puñetazo y luego te escapaste. Ni siquiera tuviste las pelotas para luchar contra ellos de manera justa, así que ahora les vas a pagar lo que debes. No voy a pelear contigo, está bien, terminé con esa mierda, respondió Jeff mientras miraba alrededor de la habitación en busca de una salida. Tienes razón en eso, no vas a pelear. Vas a quedarte ahí y dejar que mis muchachos se llamen. Luego yo tomaré el mío, y cuando termines, te largarás de mi casa. Le diré a mi mamá que te enfermaste y caminaste a casa, y después de eso, si nos vuelves a ver, será mejor que camines hacia el otro lado. No voy a quedarme aquí y ser golpeado por ti o por tus amigos, así que déjame ir a casa, ¿qué tal eso? Le diré a mi mamá que somos geniales y todos ganan, ¿de acuerdo? Preguntó Jeff. Randy luego levantó la pistola de bengalas hacia Jeff. No, quédate marica, te quedas y tomas tus lametones. Jeff sintió esa sensación una vez más, esa materia oscura rica y enfermiza que se arremolinaba dentro de él. Podía saborearlo ahora, era el paraíso. En su mente, se imaginó a sí mismo sumergiéndose en él, nadando en él, dejando que lo tragara por completo. Miró a su alrededor y la sensación solo creció. Vio a Randy, de pie allí sosteniendo la pistola de bengalas. Sin embargo, estaba flácido en sus manos y el martillo no estaba echado hacia atrás. Jeff sabía que Randy no tenía intención de despedirlo. Miró a Kate, flaco y patético, un niño nacido para seguir. Troy, gordo y sudoroso, respirando un poco pesado por la caminata y, por supuesto, en medio de todo, el propio Jeff. Sintió que el placer comenzaba a mezclarse con la rabia, formando el producto perfecto. Trató de evitar probarlo. Sabía que solo podía arrepentirse de entregarse a ello. Sin embargo, cuando se colocó tan cerca, Jeff comenzó a sonreír. ¿Por qué me sonríes? ¿Eres raro para mí o algo así? Preguntó Randy, con un ligero tono nervioso en su voz. ¿Estoy sonriendo, Randy? Supongo que es porque me estoy divirtiendo mucho, anunció Jeff, y de repente se abalanzó hacia el niño desprevenido que sostenía la pistola de bengalas. Jeff golpeó a Randy una vez en la nariz. Los brazos de Randy cayeron, pero mantuvo la pistola de bengalas. Jeff, sin siquiera mirar, se dio cuenta de que Troy y Kate en realidad habían dado un paso atrás, en lugar de avanzar como deberían.
Jeff le dio otro fuerte golpe a la mandíbula de Randy, haciendo que el niño cayera al suelo. Jeff ahora centró su atención en Troy y Kate, los dos niños duros que todavía tenían que hacer un movimiento en su dirección. Troy realmente retrocedió un paso y tropezó con la pila de revistas que Randy había movido antes. Jeff aprovechó esta oportunidad y dio un paso adelante, una vez más introduciendo el vientre redondo de Troy en su puño. Troy trató de mantenerse de pie, pero los golpes de Jeff, combinados con el tropezón con los cargadores, hicieron que Troy cayera hacia atrás, aterrizando con fuerza y golpeando su cabeza contra la losa de concreto que era el piso del garaje. Kate en realidad estaba tratando de retroceder. Sin embargo, Jeff estaba actualmente parado entre él y la única salida al garaje, ya que la puerta de la cochera estaba cerrada. Jeff dio dos pasos rápidos hacia el niño flaco y sintió una alegría muy intensa al ver a Kate tambalearse hacia atrás, golpeando su espalda contra la pared. Esa mezcla perfecta de placer, control y rabia se había unido. Jeff sintió como si estuviera flotando sobre el mundo. En algún lugar de su mente, sabía que sería un infierno pagar por esto, pero en ese momento exacto, no podía importarle menos. No le importaba Liu, no le importaba que lo arrestaran y no le importaba que despidieran a su padre. Todo lo que le importaba, en esa fracción de tiempo, era lastimar a Kate. Kate trató de escapar, con la esperanza de pasar por el pequeño espacio entre Jeff y la puerta. Sin embargo, Jeff le golpeó la cara con un fuerte derechazo, lo que provocó que Kate retrocediera tambaleándose de nuevo. Jeff pudo ver que sus rodillas se doblaban y aprovechó al máximo. Se acercó, inmovilizó a Kate contra la pared y comenzó a dar golpe tras golpe en el estómago del niño flaco. Los ojos de Kate se volvieron tan grandes como platos. Una vez satisfecho, Jeff dio un paso atrás y observó con alegría demoníaca cómo Kate se deslizaba lentamente por la pared, jadeando por aire. Randy volvió a ponerse de pie, pero parecía no tener idea de qué hacer. ¿Terminamos ahora, Randy? ¿Estamos bien, o tú y tus amigos necesitan más? Jeff se burló. No más, estamos bien, ¿qué hay de ustedes, pendejos? Preguntó Jeff. Fue idea de Randy, Kate dijo débilmente. Sí, hombre, ni siquiera queríamos, coincidió Troy. El debate pudo haber continuado, pero el sonido de un auto regresando rompió la tensión. Oh, mierda, mi mamá ha vuelto. Randy gritó, su voz quebrada de una manera humorística. Parecía que el tipo duro anterior se había reducido a un niño asustado. Entonces, solo diremos que todos estábamos pasando el rato, respondió Kate. No, la maldita pistola de bengalas, si ella descubre que me metí con ella, estoy jodido. Así que devuélvelo, sugirió Jeff. Esa sensación de rabia se estaba desvaneciendo de nuevo, y sintió que volvía a controlarse. Sí, toma las revistas, por favor, suplicó Randy. Jeff descubrió que le gustaba ese tono, esa mentalidad de perro mendigando y azotado. Jeff no estaba prestando atención a Randy. Estaba en el suelo recogiendo tranquilamente las revistas. Realmente no le importaba si Randy se metía en problemas o no, sin embargo, si su madre regresaba y encontraba problemas, temía que Liu no pudiera regresar a casa como prometió. Todo lo demás sucedió en un instante, tanto literal como figurativamente. Randy, ahora presa del pánico por el problema en el que se metería si lo atrapaban jugando con la pistola de bengalas, había comenzado a sudar. Mientras sus manos arañaban frenéticamente el arma, sus pulgares empujaron el percutor hacia atrás, sin querer. Ni siquiera se dio cuenta de que el arma estaba amartillada. Estaba dándole vueltas en sus manos, tratando de desarmarlo rápidamente. Luego escuchó el sonido de llaves en la puerta principal. Sabía que ahora solo tenía unos segundos para ocultarlo. Todo lo demás sucedió en cámara lenta. El arma se deslizó de las manos sudorosas de Randy mientras intentaba girarla una vez más. Lo vio caer al suelo, pareciendo flotar hacia el suelo, en lugar de caer. Jeff, ocupado apilando las revistas, solo tuvo el tiempo suficiente para registrar el grito ahogado de sorpresa de Randy. Se giró para mirar en la dirección del chico, justo a tiempo para ver la pistola de bengalas de color rojo brillante caer al suelo. El arma se disparó, lanzando una veloz bola de fuego directamente a la cara de Jeff. Jeff sintió un sofoco de calor y dolor desgarrar el lado izquierdo de su rostro.
Después del registro inicial de agonía, no hubo más pensamientos. Jeff comenzó a gritar, agarrándose el lado izquierdo de la cara y rodando por el suelo. Por un momento se olvidó de todo, mientras se sumergía una vez más en ese oscuro y rico jarabe, la rabia casi sirviendo para mitigar el dolor. Cuando finalmente llegó a un nivel estable de alerta, se dio cuenta de que estaba en una habitación de hospital. La mitad de su cara estaba vendada, eso lo sabía. Quería abrir los ojos y hablar, dejar que su familia supiera que estaba despierto, pero las drogas aún tenían un control firme. Estaba despierto, pero aún no funcionaba del todo. Sin embargo, podía escuchar varias voces familiares. ¿Va a estar bien, doctor?, preguntó la madre de Jeff. Oh, sí, señora, su hijo estará bien, sin embargo, tendrá un largo camino hacia la recuperación y necesitará su apoyo. La bengala golpeó su rostro y le causó quemaduras de tercer grado en el costado izquierdo. ¿Qué tan mal está el ojo?, preguntó el padre de Jeff. Es difícil decirlo en este momento, necesitará ver a un optometrista para una revisión adicional, pero el daño parece bastante grave. ¿Y su cara? ¿Qué hay de su cara?, preguntó la madre de Jeff, sonando profundamente preocupada. Bueno, pudimos limpiar y tratar la lesión a tiempo, por lo que no tienes que preocuparte por una infección ni nada por el estilo. Lo querremos con antibióticos por un tiempo, y necesitará que le limpien y venden la herida con regularidad, pero en general, su hijo tuvo mucha suerte. El daño podría haber sido más severo. Doctor, comenzó de nuevo su madre, ¿qué pasa si hay un daño permanente? ¿Qué hacemos al respecto? Como dije, un optometrista tendrá que examinar el ojo. Sheila Watts interrumpió al doctor, sonando más agitada que antes. No estás escuchando, no el ojo, su rostro. ¿Qué hacemos para corregir su rostro?, exigió. Bueno, señora, hemos tratado su rostro, como dije, no debería haber riesgo de infección mientras usted... Ella lo interrumpió de nuevo, no la infección, su apariencia. ¿Qué podemos hacer para eso? Señorita Watts, eso no es una preocupación en este momento. Una vez que esté curado y de nuevo en pie, posiblemente puedas explorar la cirugía plástica para reparar parte del daño, pero honestamente, en este momento, no podemos desperdiciar la preocupación por su apariencia. Lo importante es que tu hijo esté sano. Puede esperar estar de vuelta en casa en unos días, tal vez antes. El padre de Jeff volvió a hablar. Está bien, gracias doctor. ¿Podemos tener algo de tiempo a solas, por favor? Mi esposa y yo necesitamos hablar. Ciertamente, respondió el médico. Liu, ¿por qué no bajas a la cafetería del hospital y te compras un refrigerio?, sugirió Matt Watts. Pero quiero estar aquí en caso de que Jeff se despierte, respondió Liu. Liu, nos dijeron que Jeff está fuertemente medicado. No esperan que se despierte en ningún momento esta noche. Entonces, solo ve, y si él regresa, te llamaremos por un busca, respondió Matt. Jeff escuchó la puerta abrirse y cerrarse cuando Liu salió. Sus padres soltaron un suspiro largo y tembloroso, pero Jeff estaba empezando a creer que no era un suspiro de alivio, sino uno de estrés. Vamos a tener que educarlo en casa ahora, Matt, eso es lo que va a hacer, vamos a tener que mantenerlo en casa. Escuchó a su madre despotricar, su voz sonaba frenética. ¿Qué? Quiero decir, probablemente no podrá comenzar la escuela a tiempo, pero dudo que se pierda un año completo. Respondió su padre, tratando de mantener una voz más tranquila. No estoy hablando de eso, Matt, no me preocupa que falte 1 o 2 semanas a la escuela. Me refiero a su cara, Matt, ¿escuchaste lo que dijo el doctor? Su cara va a ser desfigurado. Sheila respondió. Todavía no sabemos el alcance total del daño, Sheila, podría ser menor, posiblemente podría sanar, y escuchaste lo que dijo, la cirugía plástica podría ser una opción con el tiempo. ¿A tiempo? ¿Qué tipo de tiempo? 1 año, 2 años, y mientras tanto, la gente lo va a ver y va a hablar, ¿es eso lo que quieres? Él va a ser un paria. ¿Crees que alguien va a querer tenerlo cerca de sus hijos? Jeff estaba escuchando todo esto, dejando que se absorbiera lentamente. Mientras su mente absorbía las palabras, sintió que la rabia regresaba. Enfermo, rico, oscuro, ese jarabe de emoción cruda y primaria.
Quería gritarle a su madre, decirle que se callara, que él era el que yacía aquí, con la mitad de la cara quemada, ciego de un ojo, todo gracias a que ella lo obligó a ir a la casa de Randy. Quería preguntarle por qué se fue de compras o se hizo las uñas o lo que sea que hizo. Quería saber por qué ella lo dejaría solo con un niño que solo unos días antes había intentado abalanzarse sobre él y su hermano. Quería saber cómo podía importarle más su apariencia que el hecho de que estaba acostado en el hospital. Sin embargo, todavía había mucho más que él también quería saber. Quería saber cuánto más lo odiaba su madre, cuánto más lo veía ahora como ¿cómo decirlo?, un paria. Quería seguir nadando en la espesa piscina de oscuro odio que comenzaba a formarse a partir de la rabia y la ira. Ese era uno nuevo ahora. Antes era ira, luego ira mezclada con placer. Pero ahora era ira mezclada con odio. Y aunque ciertamente anhelaba liberarse de él, aunque ciertamente prefería la falsa sensación de amor y preocupación que creía haber escuchado de ella antes, también quería probarlo un poco más. También comenzó a preguntarse qué también combinaría esta nueva receta con el placer, cómo se sentiría. Matt Wobbs comenzó a hablar de nuevo. Simplemente no puedo creer que se disparó en la cara con una pistola de bengalas. Siempre pensé que Jeff era más responsable que eso. Ni siquiera me hagas empezar con eso, respondió Sheila, no podía creerlo cuando Randy y sus amigos explicaron a los médicos y a la policía cómo sucedió todo. Randy solo estaba tratando de mostrarle a Jeff su casa y quería mostrarle la colección de revistas que su padre guardaba en el garaje. Usted sabe, muchachos, probablemente esperaba que hubiera un par de Playboys allí o algo así. Luego dijo que Jeff encontró la caja que contenía la pistola de bengalas y que no dejaba de jugar con ella. Deberías haber escuchado a esos otros chicos, Matt, me dijeron que prácticamente le rogaron a Jeff que lo dejara antes de lastimarse, pero que solo tenía que presumir. Simplemente no sé dónde nos equivocamos, Matt. Pensé que mudarnos aquí a un vecindario agradable y tranquilo haría felices a todos. Sin embargo, Jeff solo quiere pelear con nosotros en todo. Y mientras todo eso se juntaba en la mente de Jeff, él seguía nadando en ese icor negro de odio e ira. El goteo de morfina agregó un agradable toque de euforía, Jeff casi podía verse a sí mismo, sumergiéndose en las almibaradas aguas del odio y emergiendo cambiado. Cada chapuzón le traía tanto placer retorcido. Y fue entonces cuando finalmente entendió. Podía probar el placer ahora. No porque estuviera disfrutando de lo que estaba pasando, sino porque sabía que podía disfrutar de lo que estaba por venir. Tal como lo había predicho el médico, Jeff estaba programado para irse a casa unos días después. Durante su tiempo en el hospital, nunca pidió ver su rostro. No fue hasta el último día que finalmente pidió un espejo. La enfermera había entrado para cambiarle los vendajes, como era costumbre. Era una mujer agradable, le hablaba, le preguntaba cómo estaba. Disfrutaba de sus visitas. Entonces, el último día, cuando ella llegó para limpiarle y vendarle la cara, él pidió verse a sí mismo. ¿Estás segura, cariño? ¿Quieres que llame a tus padres primero? Ella preguntó. No, gracias, respondió Jeff, creo que quiero verlo por mí mismo primero, sin que ellos se paren sobre mí. Entiendo, respondió ella honestamente, sin una pizca de pretensión. Una vez que le quitaron los vendajes, le entregó un pequeño espejo de mano. ¿Quieres que salga de la habitación? Ella preguntó. Jeff la ignoró y se miró a sí mismo, evaluando el daño. Efectivamente, su rostro era un desastre. Al menos todo el lado izquierdo. La bengala lo golpeó viajando hacia arriba y le quemó una cicatriz en la mejilla izquierda que se extendía hasta el ojo. A primera vista, casi parecía que estaba sonriendo de ese lado. La cicatriz seguía siendo de color rojo brillante y el tejido de la quemadura se extendía a ambos lados. Una vez que llegó a su ojo, las noticias no mejoraron. Su ojo era blanco, solo una bombilla sin vida enchufada en su rostro. Cerró su ojo derecho y descubrió que no podía ver nada con su ojo izquierdo. La cicatriz continuaba por el lado izquierdo de su frente. Sin embargo, el daño fue menos severo allí. El cabello en el lado izquierdo de su cabeza fue quemado, dejando algunos mechones sobresaliendo aquí y allá.
Lo siento cariño, pero tengo que ponerme vendajes limpios, le dijo. Jeff sonrió, está bien, habrá mucho tiempo para que me admire más tarde. No hubo alegría por parte de sus padres en el camino a casa, o al llegar. Hablaban muy poco y había una tensión en el auto que simplemente no se desvanecía. En cuanto a Liu, estaba encantado de que su hermano estuviera bien, pero no sabía qué decir sobre el daño en su rostro. Entonces, después de hacer algunas preguntas sobre el accidente y la recuperación, también se quedó en silencio. Entraron en su casa al anochecer y Liu preguntó por la cena. Sugirió que dejaran que Jeff eligiera un lugar para celebrar su regreso a casa. Vayan a dormir, los dos chicos, vayan a dormir, comentó Sheila. Ella y su esposo también se retiraron a sus habitaciones para discutir o sentir lástima por sí mismos, ¿quién sabe? Jeff y Liu no hablaron mucho esa noche. Jeff pasó la mayor parte de la tarde mirándose en el espejo. Siguió retirando los vendajes y mirando las cicatrices. Liu también quería verlos, pero sintió que sería imprudente preguntar. Me alegro de que estés en casa, Jeff, realmente te extrañé y me alegro de que estés bien, le dijo Liu a Jeff mientras se miraba a sí mismo. No estoy bien, Liu, y tú tampoco. Ninguno de nosotros lo somos realmente. Aquí hay una enfermedad. La única diferencia es que ahora mi enfermedad también se muestra en el exterior, respondió Jeff, su voz tan plana como la de un contestador automático. ¿De qué estás hablando?, preguntó Liu. Un día, tú también lo verás. Sin embargo, esto es lo que sucede cuando todo se derrumba, dijo Jeff, todavía mirando detrás de sus vendajes. Jeff, no sé lo que estás tratando de decir, respondió Liu. Sin embargo, Jeff no respondió y, después de varios momentos, Liu lo dejó solo. Liu bajó a la habitación de sus padres y llamó a la puerta. ¿Qué es?, preguntó la voz de su madre. Mamá, creo que Jeff está actuando raro, es posible que quieras venir a hablar con él. Vete Liu, deja en paz a tu madre, respondió la voz de su padre. Liu, siendo joven, no tenía otras ideas, por lo que regresó a su propio dormitorio. No sabía que esas serían las últimas palabras que escucharía a sus padres hablarle. Esa noche, Sheila y Matt Watts se despertaron juntos, ambos tenían el sueño ligero, les costó poco despertarlos. El repentino retiro de la manta, ya que fue arrebatada de la cama, funcionó perfectamente. Se despertaron para ver una pequeña luz proveniente del medio baño que estaba situado en su dormitorio principal. La puerta estaba ligeramente rota y la fuente de luz era débil. Sin embargo, pudieron distinguir una forma humana, de pie sobre su cama. ¿Qué está pasando?, Sheila se quejó. Cuando su visión se enfocó, se dieron cuenta de que su hijo estaba parado frente a ellos. Matt se acercó y encendió la lámpara junto a su cama. Jeff estaba de pie allí, sin vendajes, su rostro desfigurado sonriéndoles, con un largo cuchillo de cocina agarrado en su mano derecha. ¿Qué estás haciendo, hijo?, preguntó Matt, su mente aún tratando de sacudirse las telarañas del sueño. Tiene un cuchillo. Sheila gritó, agarrando el brazo de su marido. Sin embargo, Matt mantuvo la compostura. Sheila, probablemente sean los analgésicos, probablemente se levantó y se desorientó, relájate por el amor de Dios. Jeff inclinó la cabeza hacia un lado, aún sin hablar. Miró fijamente a su padre, levantando lentamente el cuchillo, asegurándose de verlo bien. Hijo, ¿qué estás haciendo?, preguntó Matt. Te estoy asustando, respondió Jeff, sin emoción en su voz. Matt, haz algo. Sheila suplicó. Está bien, hijo, me doy cuenta de que has pasado por muchas cosas, pero debes volver a la cama. Voy a llamar al médico por la mañana y... Jeff se movió rápidamente al lado de la cama de su padre, su cabeza moviéndose, alternando entre un joven de aspecto normal y el demonio deforme que había estado acechando en las sombras. ¿Está bien, hijo? ¿Me has asustado? ¿Es eso lo que querías?, Matt preguntó, ajustándose al medio de la cama para poner distancia entre él y su hijo. Bien, ahora puedo empezar a hacerte daño, dijo Jeff de nuevo, sin emoción. Su padre tuvo tiempo de pronunciar una sola sílaba, muy probablemente para hacer otra pregunta, para tratar de razonar con su hijo. Jeff, sin embargo, le dio tiempo para no hacer más que eso. Se abalanzó sobre la cama, clavando el cuchillo en el estómago de su padre.
Matt intentó defenderse de Jeff, pero la herida en su abdomen lo dejó en estado de shock y sus brazos cayeron a un lado. Jeff podía escuchar a su madre gritar, pero no le prestó atención. Primero quería terminar con su padre. Jeff sacó el cuchillo y lo apuñaló en el estómago 3 veces más, rápidamente. Su padre jadeó y tosió sangre, su cuerpo se sacudió y se retorció cada vez que el cuchillo encontraba su objetivo. Después de la tercera vez, Matt Watts se quedó inmóvil. Sheila se había apoyado contra la cabecera de la cama. Quería bajar, salir corriendo, pero se había hecho un ovillo entre la cabecera y la mesa auxiliar. En su frenético estado de terror y confusión, no sabía cómo hacer algo tan simple como desmontarse de una cama. Jeff, ¿por qué nos haces esto?, preguntó débilmente. Randy lo empezó, debes haberlo sabido, pero lo ignoraste. Liu tenía un labio partido, debes haberlo visto, pero lo ignoraste. Me dispararon en la cara con una pistola de bengalas, pero le creíste a Randy, ¿por qué? Entonces podrías encajar. Jeff preguntó en voz baja, casi como un gruñido. No bebé, te creí, era solo el trabajo de tu padre, y somos nuevos aquí, oh, Dios, Jeff, por favor. Rogó su madre. Háblame de la escuela en casa, mamá. Cuéntame todo sobre cómo no quieres enviarme en público por mi cara. Dime cómo ninguno de los otros niños querrá ser mi amigo, y cómo ninguno de sus padres querrá ser tuyo. Háblame de eso, mamá, dime lo bueno que va a ser que me enseñes en casa, Jeff, por favor, solo estaba estresado, estaba preocupado por ti, eso es todo, por favor, yo, te quiero, mamá, creo que deberías seguir tu propio consejo, ya sabes, lo que le dijiste a Liu cuando llegamos a casa esta noche. Quería hacer algo agradable para darme la bienvenida a casa, ¿recuerdas lo que nos dijiste que hiciéramos en su lugar? Jeff preguntó, mientras ahora gateaba, arrinconando a su madre en la cama. ¿Qué dije?, preguntó ella, la pregunta saliendo apenas como un susurro. Ve a dormir. Jeff gruñó y clavó el cuchillo en el pecho de su madre. La apuñaló una y otra vez, y mientras lo hacía, finalmente encontró la receta perfecta, esa mezcla celestial. Esa rabia, odio y placer se mezclaron en una fórmula perfecta y, por un tiempo, Jeff se perdió en todo eso. Jeff abrió la puerta de la habitación de su hermano, no se sorprendió al encontrar a su hermano dormido. Se había quedado dormido con los auriculares puestos, así que se durmió durante todos los gritos. Eso estuvo bien con Jeff. Era más fácil que Liu no tuviera que escuchar todo eso. Jeff se sentó en la cama de su hermano y lo empujó levemente. Tomó un momento, pero Liu finalmente abrió los ojos y miró hacia arriba. Jeff se quitó los auriculares por él. Ahora eres libre, Liu, dijo en voz baja. Jeff, ¿de qué estás hablando?, Liu murmuró, todavía medio dormido. Ya verás por la mañana. Solo quería decirte que te amo. Has sido mi mejor amigo, recuérdalo, ¿de acuerdo? Gracias, yo también te amo. Ahora, déjame volver a dormir, respondió Liu, que ya se estaba quedando dormido de nuevo. Jeff sonrió y se levantó. Cuando salió de la habitación, miró a su hermano dormido por última vez, antes de desaparecer en la noche.